La noche del 30 de diciembre de 2000, en una casa casi aislada en el barrio de Setagaya, Tokio, una familia entera fue brutalmente asesinada mientras se preparaba para celebrar el Año Nuevo. Lo que debió ser una investigación rápida se transformó en el caso de homicidio más extraño de la historia japonesa moderna. El asesino dejó tras de sí una cantidad extraordinaria de pruebas. Sin embargo, después de 24 años de investigación intensiva, no se ha realizado ninguna detención. Pero lo que hace que este caso sea verdaderamente perturbador no es solo la brutalidad de los asesinatos, sino también el comportamiento extraño y frío del criminal después de matar a 4 personas inocentes. ¿Quién está detrás de uno de los crímenes más brutales de la historia de Japón? Para entender completamente la crueldad de lo que sucedió esa noche, primero necesitamos conocer a las víctimas. La familia Miyazawa estaba compuesta por 4 personas: Mikio, de 44 años, su esposa Yasuko, de 41 años, y sus 2 hijos, Niina, de 8 años, y Rei, de tan solo 6 años. Mikio trabajaba como oficinista en una empresa de marketing y era descrito por todos los que lo conocían como un hombre tranquilo, cordial y sociable. Tenía una rutina estable y pasaba mucho tiempo en casa, donde mantenía un pequeño espacio para realizar tareas profesionales. Era, sobre todo, un padre presente que participaba activamente en la crianza de sus hijos. Yasuko, su esposa, era una mujer preparada y dedicada que trabajaba como profesora particular, ofreciendo clases de refuerzo escolar directamente desde su casa. Tenía una reputación sólida como educadora paciente y competente, siendo muy respetada por su dedicación a la educación infantil. Yasuko valoraba profundamente la estabilidad emocional y escolar de sus hijos, características que se volvieron aún más importantes debido a las necesidades especiales de su hijo menor. Nina, la hija mayor, cursaba la escuela primaria y era descrita como una niña activa, inteligente y extremadamente cariñosa. Le gustaban las actividades creativas y mantenía una relación muy cercana con su madre, ayudándola frecuentemente en pequeñas tareas domésticas. Rei, el Benjamín de la familia, cursaba la escuela primaria, pero enfrentaba desafíos relacionados con un trastorno del desarrollo. A pesar de las dificultades, era un niño tranquilo y cariñoso, que mantenía vínculos muy fuertes con todos los miembros de la familia. La familia vivía desde 1991 en una casa en el barrio residencial de Kamisoshigaya, en Setagaya, Tokio. Cuando se mudaron, la región albergaba más de 200 residencias, formando una comunidad bulliciosa. Sin embargo, a lo largo de la década de los 90, el ayuntamiento de Tokio comenzó a comprar sistemáticamente los terrenos de la zona para expandir el parque Soshigaya, causando un vaciado gradual pero constante del barrio. En diciembre de 2000, solo quedaban 4 casas habitadas en la calle donde vivían los Miyazawa, transformando lo que antes era una vecindad bulliciosa en un área silenciosa y casi desierta, especialmente durante la noche. La casa de la familia era una construcción adosada, con 2 unidades conectadas, pero independientes. Una era ocupada por los Miyazawa, mientras que la otra albergaba a la madre de Yasuko y ocasionalmente a su hermana y su cuñado. Esta proximidad familiar era importante para Yasuko, que mantenía una relación muy cercana con su madre y valoraba el apoyo que ésta le ofrecía en la crianza de los niños. La casa de los Miyazawa tenía 2 pisos y un ático habitable, proporcionando suficiente espacio para las necesidades de la familia. Los Miyazawa ya habían vendido su terreno al ayuntamiento y debían haberse mudado antes de finales del año 2000. No obstante, Yasuko fue la principal responsable de posponer esta mudanza, demostrando una preocupación genuina y comprensible por la adaptación de los niños, especialmente la de Rei, debido a su trastorno del desarrollo. Temía que un cambio brusco pudiera perjudicar el progreso que el niño había alcanzado en su escuela actual y con sus terapeutas. Lo que ninguno de ellos podría prever era que esa decisión de permanecer más tiempo en la casa, motivada puramente por el amor y el cuidado maternal, los pondría directamente en el camino de un depredador que se aprovecharía del creciente aislamiento de la vecindad para cometer uno de los crímenes más brutales de la historia de Japón. Pero ¿qué ocurrió realmente esa noche de diciembre que transformó una casa familiar en una escena de horror absoluto? El día 30 de diciembre de 2000 comenzó de forma absolutamente normal para la familia Miyazawa. Como muchas familias japonesas que se preparan para recibir el Año Nuevo, salieron a hacer compras cerca de la estación de Chitose Karasuyama, adquiriendo ingredientes y artículos especiales para las celebraciones tradicionales. Regresaron a casa al final de la tarde, cenaron juntos en familia y pasaron la noche viendo la televisión. Una rutina tranquila y familiar que sería brutalmente interrumpida pocas horas después.
Alrededor de las 23 horas, cuando la familia ya se había retirado a dormir, el asesino llegó a la propiedad. Las pruebas recogidas por la policía muestran que escaló la valla de la parte trasera de la casa y posiblemente usó un árbol con ramas rotas para alcanzar una ventana específica, la del baño en el segundo piso, que daba directamente al parque Soshigaya. Esta elección no fue accidental. La ventana estaba en una posición que no podía ser vista desde otras casas aún habitadas en la calle, y el parque ofrecía suficiente cobertura para que se acercara sin ser detectado. El criminal retiró cuidadosamente la mosquitera de la ventana y entró en la casa. Sus primeras acciones dentro de la residencia revelan una frialdad perturbadora que caracterizaría todo el crimen. En lugar de buscar objetos de valor o intentar someter a la familia, se dirigió directamente al cuarto de Rei Miyazawa. El niño de 6 años dormía solo en su cuarto en el segundo piso, cerca de la ventana del baño por donde el asesino había entrado. Rei fue estrangulado mientras dormía, probablemente usando solo las manos del agresor. No hay ningún indicio de lucha o resistencia en el cuarto, lo que sugiere firmemente que el niño no llegó a despertarse durante el ataque. Esta fue una elección deliberada y calculada, comenzar por la víctima más vulnerable y hacerlo de forma silenciosa. El hecho de que la primera acción fuera matar a un niño indefenso demuestra un nivel de frialdad emocional que conmocionó incluso a investigadores experimentados. Mientras tanto, Mikio estaba despierto en el primer piso, posiblemente trabajando en el ordenador o realizando otras actividades. Las investigaciones apuntan a 2 posibilidades sobre lo que sucedió a continuación. En la primera teoría, al oír movimientos sospechosos en el piso de arriba, Mikio pudo haber subido a verificar lo que estaba ocurriendo, encontrando al criminal justo después de haber asesinado a Rei. La segunda posibilidad es que el asesino hubiera bajado al primer piso y sorprendido a Mikio, quien intentó correr al piso superior, pero se cayó por las escaleras durante la persecución. Lo que sabemos con certeza es que hubo un enfrentamiento físico intenso entre Mikio y el agresor. Las pruebas en el lugar muestran claramente señales de lucha, y la posición final del cuerpo de Mikio confirma que luchó valientemente para defender a su familia. El asesino atacó a Mikio con un cuchillo de sashimi que él mismo había traído a la casa, una hoja larga, delgada y extremadamente afilada del tipo Yanagiba, comúnmente usada por profesionales de la cocina japonesa para cortar pescado crudo. Mikio sufrió múltiples perforaciones en el torso y en el cuello, heridas que indican una agresión intensa y repetida. Durante esa lucha desesperada, la violencia fue tanta que un fragmento de la hoja del cuchillo se rompió y quedó clavado en el cráneo de Mikio. Fue en ese momento que el asesino se hirió. Al manejar los cuchillos con tanta violencia, sufrió un corte profundo en la mano, herida que se convertiría en una de las pruebas más importantes dejadas en la escena del crimen. Con su arma principal rota, el criminal fue a la cocina y tomó un cuchillo de la propia familia para continuar sus ataques. En ese momento, Yasuko y Nina, que estaban en el ático habitable de la casa, ya habían sido despertadas por el ruido de la lucha en el piso inferior. Ellas dormían juntas esa noche, una práctica común cuando Mikio trabajaba hasta tarde, y posiblemente ya se estaban preparando para bajar cuando el asesino llegó hasta ellas. Los vestigios de sangre encontrados en el ático cuentan una historia terrible. Yasuko y Nina fueron atacadas mientras todavía estaban acostadas o intentando levantarse de la cama. Sin embargo, pruebas adicionales sugieren que madre e hija intentaron desesperadamente escapar. Marcas de sangre y señales de movimiento cerca de la escalera retráctil que daba acceso al ático indican que intentaron alcanzar la salida. Trágicamente, ambas fueron encontradas muertas en la parte superior de la escalera que lleva al segundo piso, muy cerca una de la otra, sugiriendo que Yasuko murió intentando proteger a su hija hasta el último momento. A la mañana siguiente, alrededor de las 10 horas del 31 de diciembre, Haruko An, madre de Yasuko y vecina en la unidad adosada, intentó llamar a su hija varias veces sin obtener respuesta. Preocupada por el silencio inusual, especialmente en vísperas de Año Nuevo, decidió ir a la casa de los Miyazawa para verificar si todo estaba bien. La puerta principal no estaba cerrada con llave, lo que ya era una señal preocupante, ya que la familia siempre tomaba precauciones con la seguridad. Al entrar en la casa, Haruko se encontró con una escena que la marcaría para siempre. El cuerpo de Mikio estaba caído en la planta baja, cerca de la base de la escalera, con múltiples heridas visibles y una cantidad impactante de sangre a su alrededor. En estado de shock absoluto, retrocedió inmediatamente y llamó a la policía, dando inicio a una de las investigaciones de homicidio más complejas y frustrantes de la historia de Japón. Pero si el crimen por sí solo ya era perverso y brutal, lo que las investigaciones descubrieron sobre el comportamiento frío y perturbador del asesino después de los asesinatos hizo que el caso fuera aún más impactante. Poco después de la llamada desesperada de Haruko An, agentes de la comisaría de Seijo llegaron al lugar e inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario.
Al entrar en la casa y encontrar los 4 cuerpos, los investigadores notaron desde el primer momento que había una abundancia inusual de vestigios dejados por el criminal. Sangre esparcida por toda la casa, huellas dactilares en múltiples superficies, pisadas claras, ropa abandonada e incluso heces en el baño. La escena fue inmediatamente clasificada por los peritos como un verdadero tesoro de pruebas, lo que llevó a las autoridades a creer inicialmente que la resolución del caso sería cuestión de días o, como máximo, de unas pocas semanas. La casa fue inmediatamente acordonada y toda la calle fue bloqueada para preservar la escena del crimen. Policías especializados en peritaje iniciaron un trabajo meticuloso ese mismo día, documentando cada detalle y recogiendo lo que eventualmente se convertiría en más de 16,000 piezas de prueba a lo largo de toda la investigación. Sin embargo, fue el análisis del comportamiento del asesino después de los asesinatos lo que realmente conmocionó a los investigadores y transformó este caso en algo único en la criminología japonesa. Las primeras investigaciones revelaron que el asesino permaneció en la casa durante al menos 2 horas después de matar a los 4 miembros de la familia Miyazawa. Durante ese tiempo demostró un comportamiento que oscilaba entre lo extraño y lo completamente perturbador. Primero fue a la cocina y abrió el frigorífico sacando varios botes de helado y un melón. En lugar de usar utensilios, apretó los botes para empujar el helado directamente a la boca y mordió el melón, dejando saliva y huellas dactilares perfectas en ambos alimentos. También preparó té de cebada, usando los utensilios de la familia como si estuviera en su propia casa. Aún más perturbador fue lo que hizo a continuación. Dándose cuenta de que se había herido gravemente la mano durante la lucha con Mikio, el asesino fue al botiquín de primeros auxilios de la familia y, con una calma espantosa, limpió y vendó su propia herida. Dejó las vendas ensangrentadas esparcidas por el lugar, proporcionando a los investigadores una de las muestras de ADN más puras que podrían desear. Este comportamiento sugiere no solo frialdad emocional, sino también una confianza perturbadora en que no sería descubierto o interrumpido. El criminal también fue al baño del segundo piso y defecó, dejando el material sin tirar de la cadena. El análisis posterior de este material biológico permitió a los investigadores identificar parte de su dieta en las horas anteriores al crimen. Había consumido judías verdes y semillas de sésamo, información que se volvería relevante para algunas teorías sobre su identidad y origen. Pero el comportamiento extraño no se detuvo ahí. El asesino revolvió sistemáticamente papeles y documentos guardados en cajones en el primer piso de la casa, sugiriendo que estaba buscando algo específico. Llevó algunos de estos documentos al baño del segundo piso y los tiró dentro de la bañera, un acto aparentemente sin propósito que continúa intrigando a los investigadores hasta el día de hoy. A la 1:18 de la madrugada, más de 2 horas después del inicio de los asesinatos, el criminal encendió el ordenador de Mikio y creó una nueva carpeta en el sistema. Hay informes de que también accedió al sitio web de una compañía de teatro local, aunque el motivo de esto sigue siendo completamente inexplicable. Inicialmente, los investigadores creyeron que podría haber permanecido en la casa hasta 10 horas, ya que el ordenador fue encendido de nuevo a las 10:00 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, posteriormente se descubrió que ese segundo encendido fue causado accidentalmente por el movimiento del ratón cuando Haruko An encontró los cuerpos. Durante toda su estancia en la casa, el asesino abandonó deliberadamente en el lugar ropa y objetos personales que se convertirían en pruebas cruciales. Una chaqueta, un gorro, una bufanda, guantes, 2 pañuelos, una riñonera y los 2 cuchillos usados en el crimen. Este comportamiento demuestra que no temía ser descubierto inmediatamente, lo que sugiere o una autoconfianza extrema, o frialdad emocional absoluta, o incluso un conocimiento específico de que la vecindad vaciada ofrecía tiempo suficiente para su huida. El análisis de los cuerpos reveló detalles que confirmaron la frialdad calculada del agresor. Rei fue encontrado en su propia cama, cubierto con las sábanas, sugiriendo que no fue movido después del ataque y reforzando la teoría de que posiblemente no era el objetivo principal, sino la primera víctima elegida por su vulnerabilidad. No había objetos fuera de lugar en su cuarto, confirmando que el ataque fue rápido, silencioso y ejecutado con una precisión perturbadora. El hecho de que la primera acción fuera matar a un niño de 6 años indica un nivel de frialdad emocional que impresionó incluso a investigadores con décadas de experiencia. Mikio fue encontrado en la base de la escalera que conectaba el primer al segundo piso. Uno de sus pantuflas fue encontrado en medio de los escalones, prueba física que refuerza la teoría de que estaba en movimiento durante la lucha, posiblemente intentando subir para proteger a su familia. Las marcas de sangre y las salpicaduras alrededor del cuerpo indican que perdió una cantidad considerable de sangre rápidamente, muriendo en el lugar donde fue encontrado. La violencia excesiva empleada contra él puede indicar la ira del agresor o un intento calculado de neutralizar rápidamente al único adulto masculino de la casa para tener control total sobre las demás víctimas. Fue durante esta lucha con Mikio que el asesino se hirió,
Y esta parte del ataque reveló a los peritos que el criminal no mantuvo el control silencioso que demostró al matar a Ray, actuando con violencia intensa y aparente descontrol emocional. Mikio fue el único miembro de la familia que logró enfrentar al agresor, aunque por pocos minutos, y su resistencia pudo haber salvado un tiempo precioso que permitió a Yasuko y Nina intentar escapar. Los análisis de los cuerpos de Yasuko y Nina revelaron detalles que continúan perturbando a los investigadores. Yasuko presentaba múltiples heridas causadas por cuchillo y señales claras de lucha, demostrando que intentó desesperadamente defenderse y proteger a su hija. Nina, la última en morir, además de las puñaladas, tenía dientes rotos y heridas compatibles con palizas, indicando que fue víctima de violencia extrema incluso después de estar claramente neutralizada. El grado de brutalidad dirigido específicamente contra las víctimas femeninas, especialmente contra una niña de 8 años, es visto por algunos investigadores como un posible indicio de odio o frustración por parte del agresor. El cuchillo de sashimi encontrado en el lugar fue confirmado como perteneciente al asesino, no a la familia. Era una hoja larga, delgada y extremadamente afilada, del tipo Yanagiba, muy utilizada por profesionales de la cocina para cortar pescado crudo. El modelo específico encontrado tenía cerca de 33 centímetros de largo y era de calidad profesional. El hecho de haber sido traído de fuera confirmó a los investigadores que el crimen fue completamente premeditado, ya que el asesino llegó al lugar ya armado con una herramienta específica para matar. Poco después de la pericia inicial, los investigadores determinaron con alta probabilidad que el criminal actuó solo. Todas las pruebas apuntaban a un único agresor, desde los patrones de movimiento por la casa hasta la consistencia del ADN encontrado en múltiples superficies. Pero incluso con esa certeza y con la cantidad sin precedentes de pruebas físicas disponibles, la identificación del asesino resultaría ser mucho más desafiante de lo que cualquiera podría imaginar. Al fin y al cabo, ¿qué tipo de persona sería capaz de cometer tanta brutalidad y aún así permanecer invisible por más de 2 décadas? Con base en la extraordinaria cantidad de pruebas recogidas, la policía japonesa logró trazar un perfil detallado del asesino, creando un retrato que debería, teóricamente, facilitar su identificación. Sin embargo, este perfil también reveló contradicciones y complejidades que hicieron que el caso fuera aún más intrigante. La edad estimada del criminal se estableció entre 15 y 35 años, un rango determinado principalmente por la agilidad física necesaria para escalar hasta el segundo piso de la casa y por la capacidad de dominar a 4 víctimas en secuencia. Su altura se calculó en aproximadamente 1,67 metros, basada en la longitud de sus zancadas y la altura necesaria para alcanzar ciertas superficies donde dejó huellas dactilares. El tipo físico se determinó como delgado, información obtenida a través del cinturón de la riñonera abandonada, que tenía 81 centímetros de circunferencia. El grupo sanguíneo del asesino es A, información obtenida a través de las múltiples muestras de sangre dejadas en la casa. Crucialmente, sus huellas dactilares no encontraron correspondencia en ninguna base de datos criminal japonesa, sugiriendo que no tenía antecedentes penales en el país, al menos no hasta ese momento. Esta información fue particularmente frustrante para los investigadores, ya que indicaba que estaban lidiando con alguien sin historial criminal conocido. El ADN recogido a través de la saliva en los alimentos consumidos, los cabellos encontrados en la casa, la sangre de las heridas y el material fecal dejado en el baño reveló información genética fascinante y desconcertante. El análisis indicó una ascendencia mixta muy específica. La madre posiblemente del sur de Europa y el padre de origen este asiático, con marcadores genéticos presentes en poblaciones japonesas, chinas y coreanas. Esta mezcla étnica no es común en Japón y podría haber sido una pista valiosa, pero también abrió posibilidades que complicaron significativamente la investigación. La ropa y los objetos abandonados por el asesino proporcionaron pistas adicionales, pero también nuevos misterios. Vestía un gorro gris tipo bucket, una camiseta de béisbol blanca con mangas moradas, una bufanda de cuadros barata sin etiqueta identificadora, una chaqueta de la marca Uniqlo, modelo AirTech, guantes negros y una riñonera gris y negra. La mayoría de estos artículos eran de uso común y se vendían a gran escala, lo que dificultaba cualquier intento de rastreo a través de las ventas. Sin embargo, los zapatos se convirtieron en una de las pistas más intrigantes del caso. El asesino usaba zapatillas de la marca Schlesinger, talla 27,5 centímetros, un tamaño que nunca fue comercializado oficialmente en Japón, pero que estaba disponible en Corea del Sur. Las pisadas encontradas dentro y fuera de la casa eran perfectamente compatibles con ese modelo específico de zapatillas, sugiriendo una posible conexión con Corea. Los investigadores revisaron esta pista en la base de datos de huellas dactilares surcoreana, pero no encontraron ninguna correspondencia. La riñonera abandonada contenía artículos que profundizaron aún más en el misterio.
Dentro de ella había una cinta adhesiva del tipo grip tape, muy usada por skaters para mejorar la adherencia en sus monopatines, vestigios del perfume Drakkar Noir y, lo más intrigante de todo, arena que fue posteriormente identificada como originaria de la región de la base aérea de Edwards, en California, Estados Unidos. Este descubrimiento abrió posibilidades completamente nuevas sobre el origen y los movimientos del asesino. A pesar de la riqueza de detalles disponibles, la legislación japonesa de la época impidió la divulgación oficial completa del perfil de ADN, limitando las posibilidades de comparación internacional y colaboración con otros países. Aún así, ninguna de las pistas recogidas llevó a la identificación concreta del autor del crimen, frustrando a los investigadores que tenían en sus manos una de las escenas del crimen más ricas en pruebas de la historia criminal japonesa. Durante las primeras entrevistas con los residentes del área y las personas que pasaron por la región la noche del crimen, surgió un relato que se convertiría en una de las pistas más prometedoras de la investigación. Un taxista declaró haber recogido a 3 pasajeros en las cercanías de la casa de los Miyazawa poco tiempo después de la hora estimada del crimen, aún en la madrugada del 31 de diciembre de 2000. El taxista describió a los 3 hombres como jóvenes, compatibles con el rango de edad estimado del asesino y con características físicas similares al perfil divulgado por la policía. El detalle más llamativo de su relato fue que uno de los hombres presentaba una herida visible en la mano o en el brazo, sangrando lo suficiente como para dejar una mancha de sangre perceptible en el asiento del taxi. El conductor proporcionó información sobre el destino solicitado por los pasajeros, pero las autoridades nunca divulgaron públicamente a dónde pidieron ser llevados. Esta pista se volvió extremadamente relevante porque coincidía perfectamente con la herida confirmada del agresor, que se había cortado la mano durante el ataque y había dejado sangre en varias partes de la casa de los Miyazawa. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de investigación, la policía no logró establecer una conexión directa y comprobable entre esos 3 hombres y el crimen, y no se realizó ninguna detención con base en ese relato. La información reforzó temporalmente la teoría de que podría haber más de una persona involucrada o cómplices que ayudaron en la huida, pero el análisis continuo de la escena del crimen siguió apuntando consistentemente a la acción de un solo asesino. Otro relato surgió que planteó preguntas adicionales sobre la eficacia de las investigaciones policiales. Aproximadamente 6 horas después del descubrimiento de los cuerpos, un joven fue admitido en un centro médico cerca de la estación de Tobuniko con una lesión grave en la mano, negándose categóricamente a explicar cómo se había herido. Enfermeras y empleados del centro médico relataron posteriormente haber atendido a un hombre de unos 30 años con una herida tan profunda que era posible ver el hueso a través del corte. Incluso después de preguntas directas del equipo médico sobre el origen de la herida, el hombre se mantuvo completamente silencioso sobre las circunstancias del accidente, comportamiento que fue considerado extremadamente sospechoso e inusual por los profesionales de la salud. Consideraron la situación tan extraña que notificaron a la policía sobre el caso, proporcionando descripciones detalladas del paciente y la naturaleza de sus heridas. Sorprendentemente, la policía terminó descartando esta investigación porque concluyó que sería improbable o imposible que alguien pudiera embarcar en un tren y viajar hasta esa estación mientras todavía estaba sangrando activamente. Esta decisión de investigación se convertiría posteriormente en objeto de críticas, especialmente considerando que la herida correspondía exactamente al tipo de lesión que el asesino había sufrido y el momento coincidía perfectamente con la línea de tiempo del crimen. Pero con tantas pistas aparentemente prometedoras llevando a callejones sin salida, ¿qué teorías lograron emerger para explicar este crimen aparentemente inexplicable? A lo largo de los 24 años desde el crimen, investigadores, criminólogos y observadores desarrollaron diversas teorías para intentar explicar no solo la identidad del asesino, sino también sus motivaciones para cometer un acto tan brutal y extraño. Cada teoría presenta elementos que parecen encajar con ciertas pruebas, pero también enfrenta contradicciones significativas que impiden una conclusión definitiva. La primera y más obvia teoría es la de un robo fallido. Los puntos a favor de esta hipótesis incluyen el hecho de que el asesino claramente revolvió cajones y esparció documentos por la casa, sugiriendo que estaba buscando algo de valor. Además, hay relatos no confirmados de que cerca de $1,500 estadounidenses habrían sido robados de la residencia. Sin embargo, los puntos en contra son significativos y problemáticos para esta teoría. Una cantidad mayor de dinero, aproximadamente $2,000, fue dejada atrás, lo que sería inexplicable para un ladrón. Más importante aún, el primer acto del criminal fue matar a Rei, un niño de 6 años, en lugar de buscar bienes de valor o intentar someter a la familia para un robo organizado. La permanencia prolongada en la casa y el consumo deliberado de comida también son comportamientos incompatibles con un robo mal planeado o desesperado.
La segunda teoría sugiere que el crimen fue cometido por un asesino en serie. Los puntos que sostienen esta hipótesis incluyen la extrema violencia empleada, especialmente contra Yasuko y Nina, con golpes continuados incluso después de la muerte de las víctimas. El comportamiento completamente desorganizado y extraño después del crimen, combinado con el aparente desprecio total por dejar ADN y otras pruebas en el lugar, son características que pueden ser asociadas a asesinos en serie en brotes psicóticos. Sin embargo, los puntos en contra son igualmente convincentes. No hay registro de otros crímenes similares en Japón que correspondan al mismo patrón o perfil, y la ausencia de una secuencia en serie establecida hace que esta teoría sea problemática. Una variación de esta teoría sugiere que, en lugar de un asesino en serie establecido, el crimen puede haber sido cometido por un individuo con un trastorno mental grave que atacó a las víctimas al azar. Sin embargo, alguien con perturbaciones mentales tan severas difícilmente lograría evitar las investigaciones por más de 2 décadas sin levantar sospechas en su comunidad. La tercera teoría, que ganó considerable atención pública, involucra una posible venganza de skaters locales. Los puntos a favor incluyen el hecho de que Mikio había presentado una queja reciente a las autoridades sobre el ruido generado por skaters en el parque vecino, lo que podría haber generado suficiente resentimiento para motivar una represalia violenta. La presencia de grip tape de monopatín en la riñonera del asesino y el relato del taxista sobre 3 hombres jóvenes, uno de ellos herido, dejando el área después del crimen, parecen sostener esta teoría. No obstante, los puntos en contra son sustanciales. No se ha comprobado ninguna conexión directa entre skaters locales conocidos y la familia, y todos los skaters entrevistados por la policía no presentaron comportamiento sospechoso o pruebas de involucramiento. La presencia del grip tape podría ser una coincidencia, ya que este material también se usa casualmente en otros contextos o aficiones. La cuarta teoría explora una posible conexión militar internacional. Los puntos a favor son intrigantes. La arena encontrada en la riñonera fue confirmada como originaria de la región de la base aérea de Edwards, en California, y los zapatos Schlesinger talla 27,5 centímetros se vendían solo en Corea del Sur, sugiriendo conexiones con lugares donde los militares estadounidenses sirven frecuentemente. El ADN recogido en la escena del crimen indicó una ascendencia mixta muy específica. La madre posiblemente del sur de Europa y el padre de origen del este asiático. Esta mezcla étnica no es común en el país y podría apuntar a personas de fuera, como un militar que estaba sirviendo en alguna base en Japón en esa época, pero no se encontró nada en esa línea de investigación. Y ningún registro de militares de la época se encontró como compatible con el perfil de ADN disponible. La quinta y una de las más controvertidas teorías sugiere que el asesino era un adolescente o menor de edad. Los puntos a favor incluyen una publicación misteriosa hecha en un foro japonés, el 2chan, solo 2 días antes del crimen, donde alguien describió intenciones de cometer un crimen similar al que posteriormente sucedió. Un joven no tendría sus huellas dactilares registradas en bases de datos policiales, lo que explicaría la ausencia de correspondencias. Además, la última comida identificada del asesino, compuesta por judías verdes y semillas de sésamo, sería compatible con comida casera preparada por una madre para su hijo. Sin embargo, los puntos en contra son convincentes. Sería extremadamente improbable que un adolescente tuviera la fuerza física necesaria para escalar hasta el 2º piso, dominar y matar a 4 personas en secuencia, incluyendo a un hombre adulto como Mikio. Esta teoría tampoco logra explicar satisfactoriamente la presencia de la arena californiana o de los artículos internacionales encontrados con el asesino. Cada una de estas teorías presenta elementos fascinantes, pero ninguna logra explicar completamente todas las pruebas disponibles. El caso permanece como un rompecabezas criminológico, donde las piezas parecen venir de juegos diferentes, creando un misterio que desafía no solo a los investigadores japoneses, sino a toda la comunidad internacional de expertos en crímenes. Pero ¿qué ha pasado con esta investigación a lo largo de los años? ¿Y existe alguna esperanza de que este misterio de más de 2 décadas finalmente se resuelva? Incluso después de 24 años, la investigación del asesinato de la familia Miyazawa sigue oficialmente activa, representando uno de los casos de homicidio no resueltos más duraderos y frustrantes de la historia criminal japonesa moderna. La persistencia de las autoridades en mantener el caso abierto refleja no solo la gravedad de los crímenes cometidos, sino también la esperanza continua de que las nuevas tecnologías o la información puedan finalmente conducir a la identificación del asesino. El 14 de diciembre de 2024, la Policía Metropolitana de Tokio tomó una medida inusual al distribuir folletos informativos directamente a las personas en la estación Seihogakuen Mae, ubicada cerca de la antigua casa de la familia Miyazawa.
Como parte de esta campaña de concienciación pública, llegaron a utilizar un maniquí con ropa similar a la dejada por el asesino, una estrategia de sensibilización que demuestra la creciente desesperación de las autoridades por obtener nueva información que pueda revigorizar la investigación. En el 24º aniversario del crimen, el 2 de enero de 2025, surgió un llamamiento público significativo para que se revisen las leyes japonesas, permitiendo el uso más amplio del ADN para reconstruir características físicas detalladas del sospechoso, incluyendo etnia específica y apariencia facial, en lugar de utilizarlo solo para comparaciones con bases de datos existentes. Takeshi Tsuchida, ex jefe de la comisaría de Seijo, y una de las figuras más conocidas relacionadas con el caso, afirmó públicamente que aunque el grupo sanguíneo y el perfil genético básico ya han sido analizados exhaustivamente, las nuevas tecnologías forenses disponibles actualmente podrían ayudar significativamente a trazar un perfil físico mucho más detallado del asesino. La residencia donde ocurrieron los asesinatos fue demolida en 2019, tras presentar riesgos estructurales debido al tiempo y al deterioro, pero las autoridades garantizaron enfáticamente que todos los vestigios y pruebas recogidas a lo largo de los años fueron cuidadosamente preservados y permanecen disponibles para futuros análisis. Esta meticulosa preservación de las pruebas refleja la esperanza continua de que los avances tecnológicos puedan eventualmente revelar información que pasó desapercibida en los análisis anteriores. Sorprendentemente, en 2025, todavía hay aproximadamente 35 investigadores dedicados específicamente a este caso, un número que refleja tanto su importancia simbólica como su complejidad técnica. Esta dedicación de recursos humanos especializados durante más de 2 décadas es prácticamente sin precedentes en la policía japonesa y demuestra el compromiso institucional de resolver lo que se ha convertido en uno de los crímenes más emblemáticos y perturbadores del país. La recompensa por información que conduzca directamente a la resolución del caso sigue ofreciéndose por un valor de 20 millones de yenes, lo que equivale a aproximadamente $130,000 estadounidenses, una cantidad sustancial que permanece disponible para cualquier persona que pueda proporcionar la pista definitiva que finalmente lleve a la identificación y detención del asesino de la familia Miyazawa. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche de diciembre? ¿Qué teoría tiene más sentido para ti? ¿O tienes alguna otra explicación para este crimen aparentemente imposible de resolver? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video ha logrado captar tu atención, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Te invito también a conocer otro caso tan perturbador y complejo que la justicia finlandesa decidió mantenerlo en secreto durante 40 años enteros. Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora y sigue viajando por el lado oscuro del mundo.